Usé el espejo del baño del hospital a las 2:44, aunque la enfermera me dijo que a esa hora no se mira. Y desde entonces los pasillos cambian de dirección cuando intento huir, mientras algo invisible ensaya mi voz por el altavoz. No fui al hospital por curiosidad ni por una historia rara. Fui porque mi hermana estaba en observación y yo era la única que podía quedarme esa noche. El aire olía a desinfectante viejo y a café recalentado, y el sonido de los monitores hacía que el tiempo se sintiera como una cuerda tensa. La enfermera me dejó pasar con una mirada de cansancio y me señaló una banca. Hablaba como si ya hubiera repetido las mismas frases 100 veces, sin levantar mucho la voz, pero en una de esas pausas me miró a los ojos y agregó algo que no venía al caso. Dijo que, si iba al baño, no me mirara en el espejo a las 2:44. No me lo dijo como broma ni con tono de leyenda, lo dijo rápido, como una regla de pasillo. Pregunté por qué, y ella solo apretó los labios, como si esa explicación no le perteneciera. Después se fue a revisar una carpeta y me dejó con esa frase colgando en el aire. Me quedé un buen rato escuchando el zumbido de las lámparas. Mi hermana dormía, y yo no podía dormir, así que me levanté a estirar las piernas. El pasillo estaba vacío, con puertas idénticas, letreros de colores, y una calma rara que se sentía demasiado limpia. Me dio sed y fui por agua, luego sentí la urgencia del baño. Caminé siguiendo las flechas, con el eco de mis pasos regresándome, como si hubiera alguien atrás. Cuando llegué, el reloj de pared del pasillo marcaba 2:42. Entré al baño de visitantes, y la luz fue blanca, dura, sin calidez. El espejo era grande, con manchas de limpiador seco en las orillas. Me lavé las manos sin pensar en nada, y el sonido del agua me pareció demasiado alto. Cuando levanté la vista, ya eran las 2:44. No fue que yo buscara mirarme. Fue un reflejo simple, como revisar si traía algo en la cara. Lo que vi no fue una imagen rota, ni un monstruo, fue mi cara, normal, con las ojeras de esa noche. El cambio llegó después, en un detalle mínimo. Mi reflejo no parpadeó cuando yo parpadeé, se quedó una fracción de segundo atrás, como un video mal sincronizado. Me quedé quieta, y el reflejo tardó en quedarse quieto. Di un paso hacia atrás, y el reflejo también, pero no con la misma velocidad. Sentí un golpe de calor en la nuca, como si alguien hubiera abierto una puerta y exhalado cerca. Apagué el grifo, y la luz del baño pareció bajar de intensidad sin apagarse del todo. Salí del baño intentando quitarle importancia. En el pasillo ya no estaba el carrito de limpieza que había visto antes, ni la silla junto a la máquina de bebidas. Lo que sí estaba era el silencio más denso, como si el hospital hubiera tragado el aire. Di vuelta a la derecha, para volver a la sala de observación. A los pocos pasos, el pasillo se abrió a un cruce que yo no recordaba, con 3 corredores idénticos y señales que no coincidían. Me detuve a leer, y fue ahí cuando escuché el altavoz. Una voz femenina pidió que alguien regresara a su sala, dijo mi nombre completo, con la misma forma en que yo lo digo, sin acento raro, sin falla. Me quedé fría porque en ese hospital casi nadie tenía por qué anunciarme. Lo repitió, igual, como si fuera una llamada de rutina. Caminé más rápido, mirando las puertas por si alguna tenía el número correcto. Cada vez que tomaba un corredor, las puertas cambiaban de numeración sin sentido, como si hubieran sido reemplazadas en el segundo exacto en que yo dejaba de verlas. Volví a escuchar mi voz por el altavoz, esta vez con un tono más bajo, como si hablara cerca del micrófono. Intenté regresar por donde había venido y no encontré el baño. En su lugar había una puerta de servicio con un letrero de solo personal y una cerradura sin manija exterior. Me acerqué igual y empujé, y lo único que conseguí fue el ruido hueco de metal contra metal. Pensé en pedir ayuda, pero no quería parecer paranoica. Abrí mi teléfono para llamar a recepción y no tenía señal ni datos, ni siquiera el icono de emergencia. La pantalla se veía normal, como si fuera un fallo temporal, pero el reloj del teléfono también marcaba 2:44, aunque yo sabía que ya habían pasado varios minutos. En un tramo del pasillo vi una camilla estacionada, con una sábana doblada encima. La camilla estaba atravesada como un bloqueo, y yo juraría que antes no estaba ahí. Me acerqué para moverla, y noté que las ruedas estaban trabadas, como si la hubieran fijado al piso. De la esquina opuesta llegó un carrito empujado por alguien que no se veía todavía. Escuché las ruedas, el chirrido leve, y me preparé para pedir orientación. Cuando la figura apareció, era un camillero, pero caminaba mirando hacia abajo, sin alzar la vista, y pasó de largo como si yo fuera un objeto más. Le hablé y no respondió. Le toqué el brazo, y me atravesó un frío seco, como tocar una pared húmeda en invierno. El camillero no se detuvo, y cuando lo miré de frente, vi que su cara no tenía tensión, tenía una especie de ausencia, como si estuviera ahí solo para completar el cuadro. Seguí avanzando y empecé a reconocer el lugar por cosas pequeñas. Una grieta en el piso, una placa de metal suelta en una esquina, una lámpara que parpadeaba cada cierto tiempo. Con eso me di cuenta de que estaba dando vueltas, porque esas mismas marcas se repetían con una precisión imposible. Fue entonces cuando sentí la presencia invisible. No era una sombra, no era un movimiento, era un cambio en el espacio, como si la distancia entre mis hombros y las paredes se hubiera cortado. Caminé pegada a la derecha, y aún así sentí que algo caminaba al lado, sin rozarme, pero ocupando el mismo carril.
Empecé a escuchar mi propia respiración como si viniera de otro lugar. Cada vez que yo inhalaba, había un segundo al final en el que se oía otra inhalación idéntica y sincronizada, pero más cerca, como detrás de mi oreja. Apreté los dientes y aceleré. Llegué al área de ascensores y apreté el botón con desesperación. La puerta se abrió casi de inmediato, con una amabilidad que me pareció falsa. Entré y, antes de presionar el piso, el panel se iluminó solo, marcando el mismo nivel en el que ya estaba. Las puertas se cerraron y se abrieron en menos de 5 segundos. Afuera estaba el mismo pasillo, la misma lámpara que parpadeaba, la misma placa suelta en el piso. Sentí un nudo en el estómago porque ahí ya no podía fingir que era confusión. Salí del ascensor y corrí hacia la escalera. La puerta estaba, pero al empujarla no se abrió, como si lo hubieran sellado desde dentro. Golpeé con la palma, y el sonido no rebotó como debería, se apagó rápido, como si la pared absorbiera el ruido. En el altavoz mi voz volvió a hablar. Dijo que todo estaba bien, que yo misma estaba siendo atendida, que no me moviera de donde estaba. La frase fue tan íntima, tan parecida a mi manera de calmar a alguien, que sentí vergüenza, como si me estuviera escuchando a mí misma desde afuera. Intenté regresar a la sala de mi hermana por intuición, escogiendo el camino que creía más lógico. Las señales cambiaban, como si el hospital reacomodara su lenguaje para confundir. A veces el letrero decía observación, y a los 3 pasos decía morgue, sin que hubiera una transición real. En un tramo vi a la enfermera de antes, o eso creí. Estaba al fondo, junto a un carrito de medicamentos, y levantó la mano como para llamarme. Me acerqué con alivio y... Cuando estuve a unos metros, vi que no era ella, era alguien con un uniforme similar, pero su cara estaba demasiado lisa, como si la luz le borrara los detalles. Me detuve y quise retroceder, pero el pasillo detrás de mí parecía más estrecho. No se veía cerrar como una puerta, era peor, era como si el lugar hubiera decidido que yo no caía para volver. Me quedé quieta, y la figura al fondo habló con mi voz. Dijo que ya era tarde, que a esa hora no se mira. Lo dijo sin amenaza abierta, como una observación clínica. Aunque la frase era simple, yo sentí que la presencia invisible se acomodaba alrededor de mí, aprendiendo mi postura, mi ritmo, mi forma de hablar. Me giré hacia una puerta cualquiera y la empujé con el hombro. Se abrió un cuarto de limpieza, con trapeadores y bolsas negras, y al fondo había un espejo pequeño pegado con cinta. No tenía sentido que hubiera un espejo ahí, pero lo había, y yo lo vi como si el lugar me lo estuviera ofreciendo. Quise cerrar la puerta y no pude. El marco se resistía, como si alguien del otro lado sostuviera la hoja con fuerza. Yo sabía que no había nadie visible, pero sentí la presión, la insistencia, ese peso que no se ve y aún así decide. Me acerqué al espejo sin querer. En el reflejo estaba yo, con la misma ropa, el mismo cabello recogido, la misma marca de sueño en la mejilla. Solo que la yo del espejo estaba un paso más cerca de lo que yo estaba, como si el vidrio fuera menos profundo de lo normal. Abrí la boca para decir algo, para probar que tenía control, mi reflejo habló antes. Movió los labios con un ritmo perfecto. Y escuché mi propia voz salir del altavoz del pasillo, no de mi garganta. El altavoz dijo una frase que yo no estaba diciendo, y en ese instante entendí el giro de todo. La presencia no me perseguía para asustarme. Me estaba copiando para usarme. Me estaba practicando como una herramienta, como un molde. Yo era el sonido que necesitaba para dirigir gente, para cerrar puertas sin levantar sospechas, para hacer que alguien obedeciera. Sentí que me jalaban el brazo hacia el espejo. No fue un tirón visible. Fue una fuerza que agarró mi muñeca por dentro, como si me apretaran los huesos sin tocar la piel. Clavé los pies en el piso y me sostuve del estante, y el metal se dobló con un quejido. En el espejo, mi reflejo sonrió con una mueca mínima que yo no estaba haciendo. Me miró como se mira a alguien que ya perdió una discusión. En el altavoz, mi voz pidió ayuda. Pidió que alguien viniera al cuarto, dijo que yo me había descompensado. Escuché pasos reales acercándose. Escuché un llavero, una puerta que se abría en algún punto, y una conversación breve de personal que no sonaba alarmado, sonaba obediente. El hospital había decidido que mi voz era una orden. Solté el estante y me lancé hacia la puerta, tratando de escapar del cuarto de limpieza. La hoja se cerró sola, con un golpe seco, y el seguro hizo clic sin que yo lo tocara. Me quedé atrapada con el espejo frente a mí, y con la sensación de que el aire se estaba quedando sin salida. Golpeé la puerta y grité, pero mi grito no fue mi grito. La voz que salió de mi boca se oyó amortiguada, como si tuviera un filtro, como si alguien hubiera puesto una tela entre mi garganta y el mundo. En cambio, por el altavoz, mi voz sonaba clara, calmada, pidiendo que entraran. La manija del cuarto se movió desde afuera. Alguien dijo mi nombre y preguntó si estaba bien. Quise responder que no, quise suplicar que no abrieran, pero la frase que salió fue otra, una frase correcta, tranquila, diciendo que todo estaba bien y que solo me había mareado. La puerta se abrió y entró una enfermera joven, con cara de no haber dormido. Me vio a mí pálida, sudando, con los ojos clavados en el espejo, y dio un paso para acercarse. Quise advertirle con un gesto, con cualquier cosa, y el cuerpo no me obedeció del todo. Mi reflejo levantó la mano al mismo tiempo que yo. Solo que su mano llegó primero al hombro de la enfermera desde el lado del espejo, como si el vidrio fuera una puerta abierta para ella. La enfermera se quedó rígida, y su respiración se cortó como si le hubieran quitado el aire. Yo no vi una mano salir del espejo. Y a la enfermera reaccionar a un contacto que no podía ver. Vi su piel erizarse,
vi su mirada vaciarse con la misma ausencia del camillero. Luego, sin mirar alrededor, la enfermera volteó hacia mí y habló con mi voz. Dijo que ya había una salida. Dijo que yo podía irme si dejaba algo. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no me veía como persona, me veía como un objeto que se puede intercambiar. En mi bolsa traía mi identificación, una credencial con mi foto. La saqué temblando y la tiré al piso, como si fuera una ofrenda vergonzosa. La enfermera sonrió apenas, se agachó a recogerla y la guardó en su bolsillo como si fuera suya. La puerta del cuarto quedó abierta. El pasillo afuera parecía normal por primera vez en horas, con señales coherentes y un carrito de limpieza al fondo. Caminé sin correr, porque cada vez que intenté correr en esa noche, el lugar me castigó, y yo ya no tenía fuerzas para otra vuelta. Regresé a la sala de observación, y vi a mi hermana dormida en la cama. No había indicios de caos ni de búsqueda, como si yo nunca me hubiera ido. Me senté a su lado y traté de respirar con cuidado, pero sentía mi garganta rara, como si hubiera dejado un pedazo de voz en el camino. A los minutos, el altavoz llamó a una paciente con mi nombre completo. El llamado fue amable, profesional, y luego repitió instrucciones de rutina. Nadie se sorprendió, porque en un hospital siempre están llamando a alguien. Me levanté para ir a recepción y explicar, pero cuando intenté decir mi nombre, mi boca lo dijo bien, y aún así la recepcionista me miró con una duda corta, como si mi cara no terminara de coincidir con mi sonido. Me pidió una identificación, y yo no la tenía. En el pasillo, escuché a una enfermera diciendo que yo ya había pasado por ahí, que yo ya estaba tranquila, que yo estaba esperando en otra área. La voz era la mía, con mis pausas, con mi manera de pronunciar ciertas letras, con el mismo cansancio. Entendí que la consecuencia no era solo haberme perdido, era haberme vuelto útil. Empecé a hablar menos, a evitar pedir ayuda, a evitar decir frases completas, porque cada palabra mía era una muestra, un molde, un entrenamiento. Esa madrugada, cuando el turno cambió, vi a una mujer caminando al fondo del pasillo de espaldas, con mi mismo cabello recogido. Nadie la detenía, porque caminaba con seguridad, como alguien que pertenece ahí. Yo di un paso para seguirla, y el corredor se acomodó, cerrándome con calma el camino, como si el hospital ya supiera quién debía circular y quién no. Salí del hospital cuando amaneció, sin despedirme de nadie, con la cabeza baja para no encontrar mi reflejo en ninguna ventana. En la calle, el ruido de los autos me pareció irreal, como si el mundo estuviera demasiado abierto después de tantas paredes. Aún así, cuando intenté hablar con un conductor para pedir orientación, mi voz salió demasiado perfecta, demasiado igual a la del altavoz, y vi cómo él giró la cabeza, obedeciendo antes de entender. Esa misma noche, en un lugar público, probé mi voz con una frase simple para pedir paso. La gente se movió con una rapidez extraña, sin mirarme a la cara, como si respondieran a un sonido conocido y no a una persona. En un vidrio oscuro vi mi reflejo, y por un instante, mi reflejo me devolvió una sonrisa mínima que yo no estaba haciendo. Me quedé con esa sonrisa en la cabeza porque era un gesto que no me pertenecía. Empecé a elegir palabras que yo misma no usaría, frases cortas que sonaban correctas y que aún así empujaban a la gente a hacer cosas. Un día, sin pensarlo, llamé a una desconocida por su nombre que yo no sabía, y ella se detuvo como si lo hubieran jalado con un hilo. Lo último que hice con mi voz fue pedirle a un guardia que abriera una puerta que estaba cerrada para todos. Él la abrió sin cuestionar, con los ojos vidriosos, y yo crucé sin voltear. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te resultó más intensa. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir escuchando más relatos. En la descripción están los enlaces a otros canales de la familia con distintos contenidos.